Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fran Rodríguez Zárate, soy antropólogo de profesión y tengo la oportunidad de brindarles una charla sobre solidaridad social, que le hemos denominado por un grado más de empatía. Y bueno, la charla se dividirá en 3 partes. En una primera parte hablaremos del término de solidaridad y cómo este fue utilizado desde las ciencias sociales, la psicología y otro tipo de disciplinas, ¿no?, que utilizan el término, para en una segunda parte poder exponer, ¿no?, la visión de la solidaridad social desde la antropología. Y concluyendo con un tercer tramo donde hablaremos de cómo las culturas étnicas entienden el término y todo esto de la solidaridad social, ¿no?, de ayudar al prójimo o el hecho de comprender la situación de otros individuos en situaciones vulnerables. Emilio Durkheim introdujo estos conceptos en su obra La división del trabajo social, en 1893. Para este sociólogo, la solidaridad social se refiere a aquello que mantiene unida a una sociedad. Es la generadora de la cohesión social. Para este sociólogo, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica son formas en las que la solidaridad social se presenta en la vida en ese tiempo, ¿no?, que pensaban que estos 2 tipos de solidaridad eran las que marcaban la vida cotidiana en todo el mundo. Y él encuentra 2 tipos de solidaridad, ¿no? Primero, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que eran las formas en las que en ese tiempo se entendía la solidaridad y se veía presente. La solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica son dos formas de solidaridad que en ese tiempo pensaron, ¿no?, que existían en las sociedades, tanto preindustriales como las sociedades industrializadas, ¿no? Bueno, pasando al siguiente tema, aquí podemos ver un cuadro de diferenciación sobre la definición, las características individuales y las características colectivas, ¿no?, de este accionar solidario, tanto en esta solidaridad mecánica de estos grupos que están basados en sus preceptos religiosos o en sus tipos de alianzas, o en estas sociedades urbanas donde la solidaridad orgánica está basada en la división del trabajo. Bueno, esta es una definición parecida a la que acabamos de dar anteriormente. La solidaridad mecánica es una forma de solidaridad social compuesta por individuos que se diferencian un poco entre sí y en donde la cohesión nace a partir de las creencias y valores compartidos. En cambio, la solidaridad orgánica está compuesta por individuos que se diferencian entre sí y donde la cohesión se produce a través de interdependencias entre estos, debido a la división del trabajo y a la especialización de sus profesiones o la especialización de sus manufacturas, que de una u otra manera les genera alguna dependencia. Bueno, las características de este tipo de solidaridad: por un lado podemos ver que hay baja densidad moral, por el otro lado alta densidad moral. Aquí, bueno, en ese tiempo y hasta ahora, ¿no?, se cree que las sociedades amerindias, ¿no?, las que están en la Amazonía o en los Andes, tienen una nula división del trabajo, cuando es cierto, y la sociedad o la solidaridad orgánica
establecida en sociedades industriales tiene una división del trabajo. Se creía también que la solidaridad mecánica se daba en esas sociedades homogéneas, las cuales hoy en día es bien difícil encontrar una sociedad homogénea, y la solidaridad orgánica se daba en las sociedades heterogéneas. Bueno, hablando de las características de la conciencia colectiva, una se presume que genera más cohesión social, ¿no? La otra no es tan creadora de cohesión social, por el mismo hecho que los individuos en la solidaridad orgánica o en las sociedades donde se ejerce este tipo de solidaridad, la diferenciación es mucho mayor. Bueno, y en la sociedad en la que se presenta, ¿no? Como les decía, ¿no? La solidaridad mecánica se presenta en estos grupos preindustriales o estas sociedades mal llamadas primitivas, ¿no? Porque se decía que estas sociedades todavía estaban en estadios incipientes, primitivos, y que tenían que pasar por ciertos niveles para poder ser industriales. Hoy en día, más adelante, les explicaré y les contaré un poquito más de cómo estas sociedades son mucho más complejas que las sociedades normales. Bueno, y aquí la sociedad en la que se presenta la solidaridad orgánica son las sociedades modernas o avanzadas, o la vida en sociedades urbanas. A raíz de esos términos, bueno, o esas definiciones sobre solidaridad mecánica y orgánica, fue la base, ¿no? social para las ciencias sociales, en realidad, para que se puedan construir desde ese punto de vista, porque hablar de solidaridad es también hablar de empatía y de amor propio, bueno, amor en sí mismo, de sí mismo, amor propio y amor hacia los demás. Por eso me atrevo a utilizar una frase de Michel Foucault, que también fue un gran pensador de la época, que ayudó muchísimo a resolver muchos problemas generados tanto por la derecha o la izquierda, bueno, posiciones políticas públicas, ¿no? Y él evoca la exhortación y al deber de conocerse a sí mismo, estaba siempre asociado con el otro principio de tener que preocuparse de sí. Así también sostiene él que enseñar a ocuparse a sí mismo, de sí mismo, implicaría enseñar a ocuparse de sí mismo con la ciudad. En ese momento él ya nos da una visión, ¿no? de cómo esta solidaridad orgánica, muy distante de esta solidaridad mecánica que ocurría en estas sociedades preindustriales, ya se generaban, ¿no? patrones sociales, como que para que las personas, tanto como se aman a sí mismas, tendrían que amar a la ciudad, ¿no? y por ende al prójimo, y colaborar con que las relaciones sociales en estos espacios industriales o sociedades avanzadas, las relaciones sociales sean menos tensas. Y en ese sentido, Emilio Durkheim considera que la conciencia colectiva es un elemento que parece tener vida propia, ¿no? Y que la sociedad es la que moldea a los individuos, también les crea estos patrones o este accionar solidario. Y así como esta tiene vida propia, está conformada por todas las creencias y prácticas rituales que los miembros de una sociedad comparten. Él también dice que en la solidaridad mecánica la conciencia colectiva es intensa, cubre a toda la sociedad. Luego, en la tercera parte, hablaremos sobre las culturas étnicas y entenderemos un poquito más de cómo es el paradigma de humanización que ellos tienen, ¿no? Que evidentemente
Emilio Durkheim no se equivocaba, ¿no? En realidad cubre a toda la sociedad y produce una cohesión social. Y esta cohesión social lo que hace es reducir la individualidad. O sea, estos grupos actúan de manera colectiva, no solo entre humanos, sino también incluyen a otros seres. Ya más adelante lo explicaremos. La conciencia colectiva pierde poder por la llegada de la división del trabajo. O sea, cuando se especializa las actividades laborales, cotidianas, artesanas, según Emilio Durkheim, se pierde, ¿no?, esa conciencia colectiva o el poder de la conciencia colectiva, ya que las poblaciones se comienzan a diferenciar y se hacen más heterogéneas, y sus diferentes formas de pensar se establecen en un mismo espacio y se convierten en lugares de pensamientos diferentes. Y así se da paso, ¿no?, más, y se incentiva el pensamiento individual. De esa manera también, bueno, se fundó o se apoyó la noción de la propiedad privada. Bueno, ahora, como les decía, en esta segunda parte de la exposición, vamos a hablar de la visión de la antropología. Vamos a hablar de la antropología de la solidaridad social. En estos tiempos de pandemia global del virus del COVID-19, términos como la solidaridad, empatía y asistencia social han tomado relevancia, ¿no? El preguntar por sujetos más vulnerables nos permite pensar en nuestra seguridad personal y social en estas coyunturas. Ahora, si hablamos de solidaridad social, estamos hablando de una construcción social generada para atender algunos asuntos que las políticas públicas no satisfacen, desconocen o simplemente no quieren verlo. En ese sentido, la solidaridad nace como una ideología y se presenta explícitamente a finales del siglo XIX. El nacimiento de este tema se vio alimentado por un particular clima cultural y como una visión filantrópica, humanística, resaltando el sentimiento de la compasión, ¿no?, entendiéndola como la sensibilidad al sufrimiento ajeno. Todo este movimiento emergió fuera del ámbito exclusivo de la religión, ¿no?, porque antes los términos de solidaridad o este accionar solidario estaba más relacionado, ¿no?, a los ámbitos de la religión como tal, como algo teológico. En ese entonces, este sentimiento de la compasión suscitaba un prometedor equilibrio en las relaciones sociales y la necesidad de que se genere un pacto social que le dé un sentido cívico, ¿no?, a este accionar, que sea cotidiano y que se normalice en la sociedad. Y de esa manera que le pueda dar sentido a todas las acciones que puedan emerger de nuestras relaciones sociales. Así surge y se toma atención en términos como el amor, ese amor al prójimo, que alimentaría las reivindicaciones de igualdad y sucesivamente generaría las de solidaridad. La compasión pone en evidencia las relaciones entre ser egoísta y la sensibilidad hacia los otros.
y de esa manera produce un equilibrio en las relaciones sociales dentro de una determinada o dentro de un determinado grupo social. Así, la solidaridad es un hilo conductor de sus diferentes componentes, como podrían ser la empatía, el amor, la compasión. Es un elemento de relación entre los individuos con su sociedad. O sea, de esa manera los individuos se comprometen, se relacionan, se vinculan con su sociedad. Y como mencionábamos anteriormente, desde la teología cristiana, en este contexto, vemos que para la teología el concepto de solidaridad está estrechamente vinculado con el de fraternidad entre los hombres, que les impulsa a buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos son iguales en dignidad. Siempre en tiempos difíciles como los vividos en esta pandemia, el valor de la solidaridad debería invadirnos tanto en la dimensión humana como en el aspecto social y también profesional. La solidaridad se podría sostener en la dependencia natural por el acceso a algunos servicios en la ciudad, como hablábamos de la solidaridad orgánica, ¿no? Donde la división del trabajo hace, ¿no?, que algunos individuos en una sociedad no puedan acceder a algunos servicios brindados por el Estado o privados, ¿no? De ese modo se desprende de la naturaleza social de la persona humana. No se puede prescindir de sus iguales ni tampoco intentar desarrollar sus capacidades de manera independiente. Eso ocurriría en las sociedades industriales, ¿no?, las que describe Emilio Durkheim, que vendrían a ser las sociedades urbanas hoy en día. Ahora cabe hablar del término de empatía, ya que si lo que queremos es solidarizarnos con otros individuos, y en ese sentido la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego, empati, que significa emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. La empatía está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás, y la capacidad, y obviamente esa preocupación nace en la capacidad de poder ayudar al grupo. Cuando un individuo consigue ponerse en el lugar de otro, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales estructurados por la sociedad, por su sociedad. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma de cómo el otro toma las decisiones en las mismas circunstancias, parecidas, similares o iguales a las que uno puede estar pasando. En ese enfoque, cuando el contacto con otra persona genera placer, alegría y satisfacción, la empatía es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos y un mejor circulamiento urbano de la sociedad. Las relaciones
son menos densas y menos tensas. En sociedades diversas como el Perú, la empatía puede ser vista como un valor positivo que permite o que permitiría a un individuo relacionarse con las demás personas, ya sea de su misma cultura o con culturas diferentes, con facilidad y respeto. Ya que al mantener las relaciones sociales positivas con los otros, logramos mantener un equilibrio, o las personas logran mantener un equilibrio en su estado emocional de vida. Y así, los individuos se podrían comprender, ayudar y motivar a otros que no atraviesan por un buen momento, como tal vez les puede estar pasando a muchos ahora en estos tiempos de pandemia. Y solidarizarse con determinadas condiciones, y así de ese modo logrando una mayor colaboración y entendimiento entre los individuos que constituyen una sociedad determinada. Entonces, cabe hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es solidaridad social para la antropología? Aquí hemos elaborado una pequeña interpretación. La solidaridad social para la antropología es un constructo colectivo, un concepto moral referido a la capacidad o actitud de los individuos de una sociedad para ayudarse y apoyarse unos a otros en aspectos puntuales de la vida cotidiana. Como hablamos en cómo surgió el término de solidaridad social, surge a raíz de dar respuesta a esas coyunturas desfavorables, las cuales no pueden ser satisfechas por los gobiernos o el Estado. En ese sentido, la solidaridad social es considerada como un deber ciudadano, acción que nos compromete moral y físicamente y relaciona con los otros, fundamentalmente para el desarrollo y el bienestar social de las personas. Su totalidad la hace alcanzable para todos, ya que la solidaridad social se puede ejercer entre iguales. Es de ese modo que implica un espíritu de colaboración desinteresado que dinamiza las relaciones entre los individuos de una comunidad. Su motor son los intereses comunes, la pertenencia o la empatía hacia un grupo determinado es muy importante. El interés por el bienestar de los otros individuos dentro de una sociedad que sentimos como nuestros iguales, porque claro, si no existe empatía no puede haber solidaridad. Bueno, más adelante vamos a hablar del amor, que el amor es muy básico para tener empatía y para tener solidaridad social. Para la antropología, la solidaridad social tiene una dimensión política, pues es esencial para comprender y comprometer a los individuos en la construcción de una sociedad donde la justicia, la dignidad y la igualdad sean bienes comunes y sean fundamentales. Bueno, ahora ya podemos hablar de lo que es la antropología de la solidaridad. En ese sentido, podemos hablar del ser humano en general, del ser humano global, de ciertos términos, ¿no? Como solidaridad, empatía, amor, que son universales y que todas las culturas y todas las sociedades las entienden. Y puede haber conceptos distintos, pero las matrices son las mismas, ¿no? En ese sentido,
podemos hablar de una determinada esencia solidaria que pertenece a la condición humana. Cabe señalar que para las culturas andinas y amazónicas, el concepto de humanidad y de solidaridad podría constituir y llevar a otras formas de reflexión, de reflexionar el accionar solidario de manera mucho más compleja. Porque en nuestras sociedades urbanas, neoliberales, podemos diferenciar dos tipos de solidaridad, ¿no? como la diferenciación o los dos tipos de solidaridad de Durkheim. Por un lado, la orgánica y la mecánica. Pero en estas sociedades amerindias o sociedades agrícolas existen relaciones entre humanos y entre animales y medio ambiente complejas, mucho más complejas, que sitúa en polos opuestos dos conceptos muy básicos, que sitúa en polos opuestos las diferentes direcciones del amor, ¿no? Estos conceptos de amor que culturalmente pueden variar, pero la mayoría están basados en una esencia única. Y como les decía, ¿no? Los polos opuestos es el amor hacia uno mismo, en el sentido en que este amor a uno mismo podría calificarse como algo egoísta, ¿no? Y el amor a los demás sería todo lo opuesto. Esta contraposición no hace sino desvirtuar e introducir elementos de confusión en el proceso de desarrollo de la personalidad de cada individuo. O sea, como amándome a mí mismo voy a ser egoísta, y amando a los demás, no. Aquí vamos a hablar de las diferentes direcciones del amor. Las personas se caracterizan como seres de encuentro, de relación y de diálogo. Las personas, desde que nacemos, somos unas realidades finitas que ni siquiera terminan con la muerte. Su inconsistencia biológica los lleva a necesidades afectivas que urgen respuestas rápidas y espontáneas. Porque así somos los humanos, imperfectos, desde muchas culturas. Y al decir que somos seres de encuentro, nos referimos que el encuentro no viene de uno mismo, viene primero de los demás. Como poner un ejemplo, cuando nosotros nacemos, para que una persona pueda nacer, muchas personas tuvieron que intervenir. Y después de su nacimiento, esos otros seguirán interviniendo, ya sea en su vida, y continuarán interviniendo más adelante en su adolescencia. Bueno, me refiero a sus padres, ¿no? Sus padres y su entorno social. Y cuando hablamos de que las personas son seres de relación, nos referimos en relación a esos vínculos que tenemos con los demás, que vendrían a ser nuestra realidad. La relación que tenemos con los demás o contra los demás vendría a ser nuestra realidad.
son aquellas personas con las que nos encontramos a lo largo de la vida, los que nos van puliendo y de algún modo van estructurándonos como personas. Y cuando decimos que las personas somos seres de diálogo, me refiero a que las experiencias son palabras. Hoy en día, las sociedades modernas, urbanas, en este tipo de sociedades no es usual que miremos hacia atrás y tengamos que dar gracias a la vida por alguna que otra persona que ha resultado significativa en momentos muy concretos, ya sean familiares, maestros, personas que ayudaron fundamentalmente con nuestro despertar personal, social, cultural, que nos ayudaron a salir de esa burbuja feliz o dura de la familia nuclear, y así nos presentaron a la realidad de un mundo diverso e inhóspito, pero probablemente siempre mejorable. Por eso, desde Aristóteles, la humanidad habla y expresa el amor de diferentes maneras. Tenemos amores desde que nacemos. Hay amores insustituibles, ¿no? Como es el amor de la madre, como es el amor del padre. Y el otro amor que vendría a ser de las personas que van apareciendo en el transcurso de nuestras vidas y que van contribuyendo y edificándonos a cada uno. Bueno, entre ellos están las parejas, los amigos, a todas las personas que les brindamos algún tipo de sentimiento superior. Bueno, y todos estos términos derivan, ¿no?, en que los humanos, en nuestra configuración de la estructura antropobiológica, entendiendo desde los sentimientos y lo que constituye una manera global de pensar el amor, en ese camino y comparando diferentes culturas para encontrar coincidencias particulares, se puede observar que en la mayoría la persona solo llega a sí misma a través del amor recibido del otro. Solo de esa manera consigue su aceptación personal, social y colectiva, lo que llamamos identidad. Y el hecho de no considerar en ese sentido al otro como constitutivo de la persona o de cada persona equivale a pasar hechos fundamentales de la estructura de lo personal. Socialmente el amor evidencia la necesidad efectiva del ser humano, y ello, lejos de empequeñecernos o empequeñecerle al ser humano, lo engrandece, ¿no? Todos queremos estar enamorados de alguien o de algo. Aquí voy a tomar una frase de Carlos Díaz, él conceptualiza, ¿no?, esto del accionar solidario, y dice que el amor desde el sujeto ético precede y funda la solidaridad en un sujeto político. O sea, lo primero está la moral para poder ejercerlo en lo público, ¿no? Uno adquiere primero lo moral y luego lo practica en lo público. Y así él dice, ¿no?, que solo una persona puede ejercer la solidaridad solo si se ha nutrido del don del amor del otro o de otros, ¿no? Todas las personas se dan y se dejan encontrar en el amor, que crea vínculos solidarios y edifica una
real comunidad. Y si también le das rostro humano a esa comunidad, definitivamente influirá en la construcción de tu propia vocación personal para poder ser solidario con otros. Ahora, como les hablaba, sobre esto, vamos a hablar sobre el amor de sí mismo y el amor propio. Porque una persona que no se ama a uno mismo, no es que no pueda ser solidario, sino que a veces se entiende un poquito más, ¿no? El amor de sí mismo y el amor propio. Aquí vamos a expandir un poquito más el tema. El amor en sí y el amor propio. En la actualidad muchas personas han llegado a comprender el amor como un generoso acto de olvido de uno mismo, ya que el fin, la entrega a los demás, justifica los medios. Muchas veces hemos escuchado esas frases, ¿no? O me sacrifico por amor, lo estoy haciendo por amor. Al decir que el fin justifica los medios, o sea, estamos prescindiendo de la propia persona, pues. O sea, estás brindando un amor y olvidándose de uno mismo. O sea, estás prescindiendo de quien está brindando el amor. Esto implicaría que todo sentimiento viene de adentro para afuera, y el respeto por la propia integridad y seguridad, el amor y comprensión de uno mismo, no puede ser separado del respeto al amor y comprensión del otro individuo. Si comparamos la interpretación de lo que conocemos como concepto de amor y podemos encontrar similitudes, sería que muchas culturas coinciden que el corazón es el órgano vital que simboliza las acciones más empáticas de la vida cotidiana. Esto lo saben tanto sociedades urbanas como sociedades rurales o agrícolas. El amor por el propio ser está inseparablemente vinculado por el amor por cualquier semejante, o con el amor por cualquier semejante. Lejos de parecer otra cosa, el amor como movimiento es el presupuesto o el argumento necesario para preocuparse por los otros y, en definitiva, para amar a los otros. De ese modo, podemos ver, ¿no? que de modo que el amor de sí mismo y el amor al prójimo se condicionan mutuamente en nuestro paradigma social. Una frase de Locroix que nos dice, ¿no? La mayor desgracia de la humanidad proviene sin duda del hecho de que los hombres no sepan amarse a sí mismos. Pues se está diciendo que hay amor propio, pero no hay amor a sí mismo. Y todas las calamidades que hemos tenido ocurrido por eso, ¿no? Y obviamente el hecho de hablar de la crisis que vivimos ahora de la pandemia, conocemos el origen o los orígenes, y la frase de la Cruz va perfecto, ¿no? Dentro de ese esquema se podría entender y pensar en una actitud egoísta, y lo que podríamos denominar como algo ególatra al amor propio, o a lo que se refiere Locroix. Culturalmente algunas
actitudes como el amor propio podrían significar o interpretarse como un acto egoísta. Y por otro lado, podría ser una extensión necesaria para valorar el medio ambiente, como pasa en las sociedades amerindias, que luego hablaremos. El amor propio en sociedades influenciadas por culturas europeas es una forma de tenerse en cuenta a sí mismo, pero sin amarse. Quien no se agrada definitivamente se interesará por el otro. Todo esto desde conceptos religiosos, ¿no? Dice quien no se agrada definitivamente no se interesará por el otro. El amor propio y el amor a sí mismo, lejos de ser lo mismo, están totalmente opuestos. Quien vive sumergido en el amor propio está incapacitado para los demás, como para ocuparse con profundidad en sí mismo. Bueno, aquí hacemos unas diferenciaciones, ¿no?, de lo que es el amor de sí mismo y el amor propio. Bueno, el amor de sí condiciona y posibilita la solidaridad con los demás. El amor propio estaría opuesto a cualquier forma de altruismo y provocaría el fracaso de las personas, desentendiéndose de todo y cerrándose en el mundo que lo rodea. El amor de sí mismo parte del respeto a uno mismo, haciendo visible la forma humanizadora, mientras que el amor propio se mueve en la lógica del no respeto a uno mismo. El amor de sí mismo parte de la propia estima y la estima positiva hacia los demás. El amor propio no es capaz de almacenar la suficiente estima hacia uno mismo y poder vivir así plenamente. El amor en sí mismo es sinónimo de afirmación de la vida, crecimiento y libertad de cada individuo, que tiene la capacidad de amar hasta el extremo de que si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Y si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto. El amor propio conduce a la falta de coraje para entender la vida, lo cual es sinónimo de trabajo, de fracaso existencial. Bueno, esta tercera parte la hemos denominado por un grado de empatía más, porque vamos a hablar de sensibilidades amerindias. Aquí como que un poquito vamos a romper con el esquema científico, porque desde valoraciones o desde conjeturas científicas se ha podido determinar que nuestra ciencia es limitada para poder entender este tipo de sensibilidades. Y se ha buscado una forma de reflexionar o de poder entender estas epistemologías, estos conceptos, estas ontologías, estas prácticas que las sociedades amerindias normalmente practican o profesan. En muchas sociedades amerindias, amazónicas y andinas, el concepto de amor, empatía y solidaridad podrían llevarnos a reflexiones sobre ámbitos más inclusivos de humanidad. Como les decía, donde el conocimiento científico y el método newtoniano resulta limitado, ya que sus formas de entender su mundo resultan ser métodos mucho más sensoriales que producto de abstracciones mentales. Bueno, se trata de sentir más que de entender.
En ese plano, las capacidades sensoriales nos dan muchas causalidades, causas y efectos. En cambio, las conjeturas científicas nos ponen en un parámetro para un solo entendimiento de causa y efecto. El espectro de sensibilidad de sociedades amerindias es mucho más amplio, ya que su noción de humanidad es globalizada, incluyendo a los seres tanto animales y vegetales, así también los seres mágicos de su panteón divino y profano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué se quiere decir con esto? Que el sentido, si para las sociedades urbanas la solidaridad social es un grado de sensibilidad elevado, ya que surge del amor propio y el amor hacia los demás, ellos involucran a otros seres como humanos. O sea, ese mismo grado de sensibilidad hacia los otros humanos también, o de empatía y de amor y de solidaridad, también lo tienen ante los animales y vegetales. Por eso las sociedades amerindias, en este caso las amazónicas, son las que aún en mayor parte mantienen todavía esta forma de reflexionar, esta forma epistemológica, estos conceptos y estas ontologías, estas prácticas con su medio ambiente, ¿no? Por eso ellos cuidan mucho su medio ambiente, porque para ellos el territorio es una extensión de su cuerpo. Como hablamos del amor de sí mismo y el amor propio, o sea, en este caso ellos ejercerían, ¿no?, una práctica o entenderían el amor de sí mismo, ¿no? Porque para ellos el territorio es una extensión de su cuerpo. Por eso que la mayoría de conflictos sociales que ellos tienen es por el territorio. Porque desde las lógicas urbanas, desde la solidaridad orgánica, entramos a este mundo de la solidaridad mecánica y tenemos las mismas lógicas, ¿no? Pero en el grado de empatía o sensibilidad que ellos tienen, para ellos también los seres que habitan o la vida orgánica también son humanos. Y el grado de solidaridad es mucho más extenso. Por eso les decía que estas sociedades son mucho más complejas. Como ellos consideran, ¿no?, que el territorio es una extensión de su cuerpo, también consideran que todo lo que existe en la tierra y habita en su territorio también habita en ellos. Como les explicaba, ¿no?, que el amor y la solidaridad, como explicaba Durkheim, la solidaridad orgánica, o el amor es de adentro para afuera. Primero te amas a ti, y como te amas a ti, amas a los demás, a los otros humanos. Pero en este caso los otros humanos no solo son personas, son animales, son vegetales. La pandemia, esta crisis, todo este año, hizo reinventarse a todos, ¿no?, en el ámbito material y espiritual. Esto desde una visión moderna y desde una visión étnica sería que nos hizo tener otro comienzo, porque también el entender esto de las circunstancias dramáticas de un individuo, de un grupo, también se tiene que entender al espacio donde viven, ¿no? Estas son sociedades que viven o familias que viven separadas unas de la otra, y
y de una u otra manera son autosuficientes en algunas cosas, pero hay cosas a las que ellos no pueden acceder y que otros sí, y que su solidaridad está basada en cuestiones como en las sociedades urbanas. Las lealtades están basadas en las jerarquías, ¿no? Las jerarquías que te dan la especialización del trabajo. En cambio, en estas sociedades amerindias o sociedades ribereñas o sociedades de montaña, las lealtades están basadas, son familiares, ¿no? Porque están basadas en las alianzas. Aquí uno es más poderoso, o tiene más cosas o más territorio cuando tiene más alianzas. O sea, mientras más conectado estés con más familias en el grupo, vas a poder tener más empatía y tener el alcance de este accionar solidario, ¿no? En algún apoyo, ya sea para sembrar, para defensa, para pescar, y de esa manera ellos ejercen, ¿no?, este accionar solidario, ¿no? Ahora, para entrar más en este tema, yo les explicaba, grosso modo, vamos a hablar de Viveros de Castro, que es un antropólogo brasileño que fue el primero en dar a luz este término le llama esta visión científica de la vida indígena, ¿no? Y cómo a raíz, como nosotros, la sociedad urbana, hemos creado conceptos de solidaridad social. Viveros de Castro se da cuenta que también hemos creado el concepto de naturaleza. Porque si hace un momento te acabo de decir la humanidad es globalizada y el concepto de naturaleza que tenemos es que el hombre está separado de esta, estaría en contra de las leyes científicas o naturales desde nuestro punto de vista cultural. Y él trata de entender, ¿no?, de cómo surge esto y por qué, ¿no? Porque estos humanos, que en teoría eran primitivos, como lo describe Durkheim, que tienen una solidaridad, se podría decir casi primitiva, ¿no?, que no hay mayores complejidades y que todo se basaba en conjeturas muy simples. Se da cuenta que su grado de sensibilidad era mucho mayor, su grado de empatía, no solo con los humanos, sino con los seres orgánicos, ya sean animales y plantas. Para no poner más compleja la cosa, porque también consideran, ¿no?, a los seres divinos o a las deidades naturales como humanos. Porque si le preguntamos a un poblador amazónico sobre el término de naturaleza, probablemente lo entienda como nosotros lo hemos estructurado, pero no como él lo vive. Por eso, aquí está el cuadro, ¿no?, de esta humanidad globalizada. Aquí podemos ver, ¿no?, que ellos consideran animales, personas y plantas como humanos. Y ellos consideran también que estos tres seres, tanto las personas, animales y plantas, poseen el mismo ánima vital, lo que vendría a ser el alma o el espíritu, y que la única diferencia es que ellos poseen corporalidades diferentes.
y se alimentan de maneras diferentes. Como les decía anteriormente, que la conceptualización de la idea de naturaleza es el principio rector de toda la práctica científica occidental. Las otras formas de entender las relaciones con las otras especies, como el animismo y el perspectivismo, pueden suscitar la curiosidad, pero serán consideradas como maneras erradas de percibir el entorno y la relación con la vida orgánica. O sea, lo que entendemos como naturaleza vendría a ser espacios donde el ser humano no ha intervenido. Eso es como nosotros entendemos que para los Achuar, las plantas, animales, tienen huacan, que vendría a ser el huacan, es un alma. Para los Achuar, consideran, ¿no?, que según Descola, que si los animales se diferencian de los hombres es únicamente por su aspecto, o sea, sus formas corporales. Bueno, concluyendo con el tema, la solidaridad, la empatía, el amor, que son conceptos utilizados en las sociedades urbanas para las sociedades amerindias o las sociedades agrícolas o rurales, algunas en mayor medida. Ahora también con la globalización, no es que este tipo de perspectiva o de reflexión amerindia, indígena, amazónica o andina se pierda, sino que ellos poseen grados de empatía o solidaridad diferentes, o de amor, ¿no? Como hablamos, que el amor en sí mismo, desde la teología cristiana, podía resumirse en el amor en los otros, pero para ellos el amor en sí mismo se resume en el amor a su territorio, el amor a su medio ambiente, a su vida orgánica. O sea, pelear por sus derechos personales como personas o como humanos también es pelear por los derechos de los animales, de los vegetales, de los ríos. Por eso no es descabellado pensar que ellos creen que el agua es vida, que si les quitan el río, que si les talan los árboles, es como pedirnos a nosotros por desarrollo o por bienestar social, económico, mutilarnos parte de nuestros dedos, cortarnos la oreja. Hoy en día no creo que se le pediría o la humanidad sería capaz de permitir que una persona cometa ese tipo de mutilaciones solo por defender derechos. Y dentro de esta cosmología amazónica se puede entender así, porque como les decía, los grados de solidaridad que ellos poseen trasciende a las personas humanas, y es una humanidad globalizada con todo el medio, con todos los seres vivos. Y este tipo de reflexión o perspectiva no se pierde. Las personas que viven en estas comunidades, al salir a las ciudades, no es que pierden este tipo de sensibilidad, simplemente se podría decir que la ocultan, ¿no? Porque entienden que ese tipo de razonamientos en este tipo de espacios no les va a poder ayudar para tener una vida plena. Y lo que hacen es simplemente amoldarse o adaptarse al tipo de sensibilidad, al tipo de entendimiento, solidaridad, amor y empatía que poseemos.
Obviamente que esto es muy volátil, ¿no? También puedes dejar de practicarlo, pero no puedes perderlo. Por eso se denominó, ¿no?, un grado de empatía más. Porque ya cuando uno llega a conocer, ¿no?, este tipo de sensibilidad que ellos tienen con su medio ambiente, con otro tipo de seres, nos hace entender que sus cuestiones morales son mucho más complejas que las que vivimos y tenemos en las sociedades urbanas. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado y espero haya una próxima oportunidad muy pronto.